Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de Fogón. Como verán, tenemos a Federico Daza, Buenas. un nuevo integrante del proyecto, recién pasado de los caminantes a los Rovers, que nos acompañó Almu también, que pronto van a ver el episodio, o ya lo vieron. El día de hoy vamos a tener un episodio bastante especial, porque vamos a hablar sobre nuestro querido Pepa Claudio Carvajal. Como verán, Claudio Carvajal es nuestro prócer de la comunidad Rover Claudio Carvajal. Para esta ocasión tenemos un invitado especial. Pero muy especial, Es el mejor amigo de Pepa. Muchas gracias a Campinox por patrocinar este video y les vamos a dejar toda la información de Campinox abajo en la descripción, tanto en Instagram como la página web y la dirección de la tienda física. Volvemos con el video. Un fuerte aplauso a Daniel, por favor. Buenas. Siéntense acá con Permiso. nosotros. Permiso, gente. No, pase, no, obvio. Buenas. A ver, Daniel. Es increíble tenerte acá, Amigo de una leyenda, sos una leyenda también. También leyenda con Claudio. No, bueno, una historia de hermandad. Sí. ¿Cómo? Con Per incluso, ¿no? O Sí, sea, con Perico. sí, sí, sí. ¿Cómo conoció a Pepa? Quiero saber el... Sí, en la distancia, en el tiempo, porque estamos hablando de más de 50 años, 50 años, un montón. en jardín de infantes. Padecíamos la misma enfermedad, padecíamos asma, los dos. Sí. Y quizás eso nos juntó, qué sé yo, desde ese lugar. ¿Qué fue cuando viste a Claudio? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Qué... No, eso... No te sé decir porque un chico a los 5 años si lo percibe después se olvida. Pero ¿viste? ahora en la Es muy actualidad, difícil. ¿cómo... No, te bueno, acordás un de líder. él? ¿Cómo fue esa amistad, esa transformación? ¿Cómo lo llevó el Sí, proceso? bueno, Pepa, yo hoy considero que era un alma líder, un tipo líder, que te convencía de que las cosas eran así, ¿viste? Y entonces, bueno, creo que mucho de ahí y mucha afinidad, sobre todo en el humor. En el humor. Nos pasábamos, podíamos amanecer, y esto es literal, allá en el barrio de Las Cañitas, y no me acuerdo qué, contábamos, hablando entre los dos, pero cagándonos de risa mal, un proceso hasta parecía inducido, pero no, así, naturalmente, era algo, yo lo pienso acá, y es increíble, qué sé yo, ni alcohol ni nada, éramos chicos de 12 años. Y No. nada, era eso. Teníamos mucha afinidad. Pepa leía mucho. Le encantaba leer. Le encantaba leer historietas. ¿Qué tipo? Y cómics? leía tipo cómics. Leía mucho cómics. Y me los leía porque yo era malísimo leyendo. Hasta el día de hoy. Yo leo con una dificultad bárbara, no me concentro. Y se ponía y a mí me maravillaba y me quedaba escuchando. Qué hermosa relación. Las historias, sí. Yo agradezco a la vida, porque el enfoque, no sé, ese enfoque, esa relación nutre mucho. Y nada, era eso. Claudio era eso. Encima crecieron juntos, o sea... Sí, y estaba muy afectado del asma. ¿Bastante? Muchísimo. Puede decirlo Perico. Le daban 2 o 3 episodios diarios, en una forma brutal. El de chico era así, era más flaco que el dedo, porque apenas tenía voluntad para comer. Y era un torbellino, a la vez, era de hacer, ir, moverse. No lo frenaba nadie. Era muy energético. No lo paraba nada. No sé, era así. Hacía cosas que no le daba la salud. Pero bueno,
aflojaba cuando ya no le entraba el aire y llegaba a hacerse la nebulización a la casa, pero no terminaba la nebulización que se estaba yendo y los padres y la madre, no, pero ve, vos sos el mismo, y ya salía a la calle, no. Típico de. Y yo era su partener, lo acompañaba. Claro. Y lo acompañaba en la aventura de la vida. ¿Cómo? Tipo. Es tipo que lo estamos usando como prócer nosotros, como un ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué te hace sentir? Por dentro. Siendo Bueno, el mejor amigo, que o sea. Claro. Mira, yo te cuento 2 episodios. De chico, por ahí 12 años, 13 años, cayó a la casa con una piba que estaba viviendo en la calle. Y con otro más que era un loco, un peruano, que de más grande en el barrio, un peruano estaba re loco. Yo años adelante lo vi, ya había fallecido Pepa, y estaba más loco todavía. Pero también lo llevó a la casa un día que los padres los echaron a los dos, qué sé yo. A la chica esta que estaba en la calle, ni sé por qué circunstancia. Porque el padre era un tipo muy recto, El padre Pepa. el padre de Pepa. Y la madre era más bohemia. Más flexible. Mucho, mucho más flexible. Los dos divinas personas. Pero me dijo la madre que cuando le dijo, ¿qué haces con esta piba? Esta piba no puede estar acá. Bla. Dijo, ni Jesús le prohibió eso a María Magdalena. Mirá, ya venía con refranes. Sí. Así que vos- ¿Cómo vos te sumaste junto con él al movimiento? ¿O él se sumó primero? ¿O cómo fue la vuelta? Fue uno de sus arrastres. Me arrastró hasta el movimiento. Y Me casi la convenció. amistad, ¿no? Sí. Me convenció. Y yo que también soy duro, de convicciones férreas, no, yo los pantaloncitos no me los pongo. Claro. Decía, no me quería vestir de Boy Scout. Plurito, soy un salame en ese sentido, no tengo un tatuaje, no tengo un aro, nada, no, no uso lentes, pero de salame, eso de salame, ¿no? Me arrastró. Vení, que qué sé yo, te pintaba, te armaba una poesía en 10 segundos, te hacía ver algo hermoso que era común, era tomar el mate, pero te lo pintaba de un lugar. Como que ibas a tomar algo que te iba a hacer, por así decir, ¿viste? ¿Qué era lo que más disfrutabas de venir a los sábados en Scout? Bueno, yo cuando digo Scout pienso no en Santiago Apóstol, sino en Santa Adela. Ahí fue donde yo me metí. Después a Santiago vine ya como adolescente, por las reuniones y todo eso. Yo lo que hice de Scout, que lo conocí a Lacho, a Masachesi, fue allá en Santa Adela, en la parroquia de Santa Adela. ¿Empezaste en la manada allá en Santa Adela? Sí, no rendí, ¿cómo es? La promesa. No hice la promesa. Y después, nada, por ahí a los 10, 12 años fue eso. Ah, mirá, bastante. Igual bien. 10, 11 años. Y si era los 10 era manada en ese entonces. Sí, más creo o que menos. entrabas manada Sí. apenas casi unidad. Sí. Sí, sí. Y solamente tenés 1.000.000, pero ¿cuál es la anécdota que más te acordás con Pepa? De que decir un sábado, un servicio, algo que decís, me lo recuerdo a una hora. Yo me acuerdo muchas cosas, pero más... No anécdotas de decir, no, un día agarró y se tiró de un puente, no. No, me acuerdo la vida diaria, porque de hecho nunca fui a campamentos. Claro. Y yo después me enteraba, porque pero éramos claro, todos los eran amigos, todos, sí, lo sí. que había pasado, aparte de lo que me contaba él. Sufría las crisis asmáticas. Ah, eso debió ser duro para Bueno, ir sí. en los campamentos, Sí. calculo. Mirá, para resumir un poco, y esto me viene ahora a la cabeza, yo creo, a mí me daba miedo el asma, y yo veía que al Kia no, quizás eso me atrajo más, ¿viste? A mí me daba miedo, lo que decía el médico era,
palabra santa, que debe serlo, pero el que era transgresor en eso, transgredía, iba mucho más adelante. No se prohibía nada, bueno, de hecho por ahí como que vivió hasta los 20. ¿Tenías con él estas charlas tipo muy, muy de amigos que son nocturnas? Sí. Algo? ¿De qué hablaban? Porque La última es verdad que y las anteriores. es verdad que, a ver, nosotros lo conocemos por nombre y también porque nos cuentan cosas de él y un montón de cosas, pero ¿cómo era realmente tipo él? ¿Cuáles eran sus sueños, sus metas como persona? Y mira, cada vez es difícil, ¿no? Y hay mucho recuerdo, porque te digo, el hablar era algo constante, nos echaban en la primaria, nos llamaban la atención por hablar, a ver si me explico, y no hablábamos de la materia, esto es literal. Mi vieja me cagaba a pedo, bueno, no tenés que ir a hablar, y ya y le tomaban bronca a él. Así que imagínate que hablar era lo cotidiano. No sé, mucho de juego, mucho de fantasía, pero los valores están claros en la anécdota de esa chiquita que conté. Es muy lindo. Y aparte de sí, él era así. Acudía, se involucraba, ponía el cuerpo. Por eso estuvo en los Scouts. Por eso, no por él, pero por eso también cierran en Santa Adela el grupo Scout, porque se involucraban en cuestiones sociales y no le caía muy simpática la situación, no creían que la institución estaba para eso, pero Pepa era eso, ponía el cuerpo, así, y en esas condiciones. Sí, yo hasta eso lo envidiaba esa puja, esa grinta, La garra que tenía. esa garra, ¿viste? A mí me había acobardado mucho la enfermedad. Claro. Y nada, y lo veía el loco este que como que no... Parecía como que no tenía nada. Jekyll and Hyde salía de esa situación y era un misil, ¿viste? Sí, encima se ve que el tipo no lo frenaba a nadie, era un superhumano, pero igual recalquemos de que al fin y al cabo viene siendo un humano como todos nosotros. Sí. Es verdad que al ser como un prócer nuestro, ya como que pasa a ser más mito y nos olvidamos que también fue un ser humano. Totalmente. Siempre pasa eso, tipo, bueno, Claudio Carajal, y hay muchas personas que no lo conocen hoy en la actualidad, capaz sí, tipo anécdotas o de escucharlo nombrar, una que otra cosa, pero siempre se olvidan de eso de que fue humano también, tipo, fue Sí. un hombre de carne y hueso. Yo, a ver, una anécdota que la voy a abreviar, fue unas vacaciones que con mi vieja lo llevamos a la casa de los tíos de él en Vera, Santa Fe. Norte de Santa Fe, lindante con Chaco. Claro. Y de hecho eran casas precarias y estaba cerca del monte. Para ahí, no sé, por ahí 12 años. Y lo llevamos y mi vieja asumió la responsabilidad, ¿no? Sí. También. Claro, porque también tenía... Sí. fotógrafo y todo eso. No, mi vieja tenía reclaro, aparte me llevaba a atender a mí. Y la madre lo llevaba a Nieves, a distintos tipos de terapias, pero que no le daban con la tecla. Era difícil en ese momento, ¿no? Tratar esa enfermedad. Bueno, como todo era un poco más primitivo. Claro, más precaria ¿viste? todo ahora, claro. Sí. Sí, claro. Y nada, imagínate ahí en el monte, lo que era Pepa, Claro. era un animal más del monte. Era un Y siglo los más. tíos le vinieron con una cura del lugar que era tomar sangre de tortuga. Y esto lo vi yo. ¿Sangre de Sangre de tortuga? tortuga. Y había en las lagunas tortugas silvestres. Le cazó una al tío, le hizo un corte en el cuello. No. Y Un Pepa montón. dijo, bueno. Y se tomó Ah, la no le sangre. importó Ah, no nada le importó y... nada. ¿Y funcionó? Yo creo que no. Creo que no. Para mí lo hizo más por la anécdota que por... Yo creo que te hacía una limpieza espiritual porque
Yo me hubiera vomitado todo. Entonces, Sí, como no. que los órganos me quedaban limpitos, nuevos, ¿no? Bueno, en esa época también se pensaba más de capaz las cosas naturales como te curaba más que lo de algún químico, una cosa Bueno, así, ¿no? eso está demostrado más hoy que antes. Claro. Sí, eso es verdad. Hoy está más demostrado, y es una realidad. Muchas cosas son curables y en forma natural. Más que nada porque lo que más enferma a una persona es la cabeza, Sí, Sí, sí. eso es verdad. los sentimientos, ¿viste? Eso enferma mucho. Por eso es muy importante también cultivarse, o sea, porque armar una estructura intelectual, no súper, no hay que ser Borges, pero tener una estructura intelectual sólida, Claro. lo más sólida Bien. posible. Vos ahora, viendo que tenemos a Claudio como prócer nuestro, ¿vos qué pensarías, qué pensaría él de todo esto? ¿Cómo vería el Oh. movimiento ahora? ¿Cómo nos vería a nosotros que tenemos... No, igual con un orgullo tremendo. Yo creo que esto hace mucha justicia de la persona que era él, de todo esto que estamos hablando. Sí, no, me sorprendió un montón de cosas, tipo, la tortuga. No, sí. Sí, bueno, la tortuga fue lo más, Encima. lo más bizarro que conté, pero No, tenía- no, cosa sí, que- no me imagino si. Igual el tipo era un animal. Y Y lo que más se rescata es que a pesar de su enfermedad, él vivía la vida como si fuese... Sí, sí, Claro, sí, es un sí, claro sí. ejemplo de. Sí. Sí, y la enfermedad No, se lo nadie, recordaba 3 veces por día, que él no tenía capacidad pulmonar. Claro. Pero no le hizo mella. No, yo creo Claudio estaría. Bueno, el Claudio de aquella época. Yo no puedo decir lo que sería, porque las cosas son como son, no Sí, como obvio, hubieran sí, sido. obvio. No, sí. Pero súper orgulloso. Sí, incluso porque no era que él. Para mí, bueno, lo defino siempre como un líder nato, intuitivo. Pero no con... Bueno, nunca le descubrí el fin de lucro, quizás porque éramos muy jóvenes, Bien, puede ser. pero nunca le vi O fin de capaz- lucro. Ah, voy a hacer esto para salir en la foto, voy a hacer esto para... No, lo hacía porque le nacía y era muy natural de él. Claro. También, Era innato. una cosa que puede pasar es que por ahí pasás mucho tiempo con él y ya todo lo que hace él para vos es muy normal, natural. es natural, tipo Sí. es lo natural. Sí, 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 capaz sí, otra sí. persona lo ve forzado, capaz. o Suele algo, pasar, pero- sí, suele pasar esto de cuando pasás mucho tiempo con otra persona, o por ejemplo en la comunidad, Mm. el hecho de ayudar a otras personas, estar al pendiente y un montón de cosas más, es La mucho más natural solidaridad. para nosotros. Claro. Y cuando vamos a otros lugares y no vemos lo mismo, como que es extraño, ¿me entendés? Sí. Bueno, mi suegra falleció el año pasado, paraguaya, y vivió en Misiones, en la chacra. Aparte de tener 6 hijos, criaba hijos ajenos. Y no tuvo nunca un peso. Tuvo gallina y un par de chanchos. Lo hacía por puro amor. Y mandioca. Que mi señora me lo explica, me dice, esto que me estás diciendo. Es natural, allá no funciona la comunidad si todos hacen su vida y Claro, le son sí, indiferentes al otro. No funciona. Entonces, es así, es cultural. Eso es cuando ya es cultural, darle una mano al otro y todo eso. Pero hacerlo cultura, a mí me parece genial. Sí, no creo que como especie, individualmente sobrevivamos como especie. No, Claro, no, sí. no lo Sí. creo. No. Y hablando de próceres, tengo una pregunta. ¿Usted conoce a Osvaldo Mengual? ¿Tiene idea de quién es? Yo tengo idea de quién es, pero no. ¿Necesitas una mano? ¿Alguien que te ayude? Para... Y por ahí precisaría una ayudita de alguien que sepa. Porque Bien. nosotros Te traje. tenemos una ayudita para... ¿En serio? Solamente no lo conoces, o ni lo conoces, no. No, por ahí es una persona muy del ámbito. Sí, sí. o ¿Lo quiere con... ¿Lo quiere conocer? ¿Lo quiere ver ahora? Por favor, entrego el celular por lo menos. Un fuerte aplauso a nuestro querido Perico Perico Negre. Un placer conocerlo, señor.
Bueno, nuevamente aquí, chicos, gracias por la invitación, por este convite. No, contento de tenerlo acá, tener a dos leyendas juntas. No, pero por favor. Contentísimo. ¿Yo me puedo acotar algo cortito? Sí, obvio. Por ahí lo ven con el pañuelo de los antiguos sacados de los dinosaurios. Porque el señor es un dinosaurio. Sí. Cuando el grupo había chicos que fueron dirigentes, educadores. Sí. Lo que hizo Pepa fue empezar a llamar a los amigos. Lo llamó a Rodolfo Pigossi, Marcelo Pigossi, el Cabezón, Claudito Mancho, a Claudio Mancho, al Verde, para que hacer los rovers, continuar. Totalmente. Por eso, Totalmente. después le pusieron Claudio Carvajal, por esa proeza del tipo quería mantener el espíritu scout dentro del grupo. Claro. ¿Por qué? Porque antes, cuando se llegaba a rover, yo no llegué a rover, porque terminé mi etapa de lo que era rider, que son los caminantes, y fui ayudante de tropa scout, porque no había educadores. En esa época se llamaban dirigentes, no había educadores, no había dirigentes, entonces fui directamente a trabajar con los chicos. Claro. Y yo tengo algo acá para acotarles. A ver. Las sorpresitas. Déjenme que... es breve, es breve. Acá Dani hablaba de las fantasías de Pepa, que estar con él era una fantasía. Yo iba a verlo a la tarde, a tomar la leche con él, y el tipo se estaba nebulizando. Y me invitaba, él se nebulizaba en una especie de cuartito en la pieza, y él tenía la mesita con el nebulizador, un nebulizador con correa vieja, esa correa marrón acá, y acá luego estaba otra silla, y entraba a una nave espacial. Y nos íbamos a recorrer el espacio, a atacar a los extraterrestres, y nos movíamos. Eso también. Y tenía una particularidad que el tipo disparaba. Y el ruido que hacía era el nebulizador. Sí. Y cuando apretaba la manguera hacía ese era el disparo de él. Y vos al lado lo tenías que seguir. Esa fantasía era... Sí, totalmente. Era Cada tremendo. depuración de esa era la nave espacial. Sí. Pues es la fantasía de los chicos también, ¿no? Después también recuerdo que yo creo que lo había hablado el otro día cuando hablamos de la historia del grupo, cuando fue el operativo Juan Pablo, que vino Juan Sí. Pablo II en el año 82, que trabajamos juntos en el operativo Juan Pablo, el Totus Tus, acá ahí cerca del Monumento a los Españoles, él laburando en lo que decía el servicio, ayudando a la gente cuando chocaron los dos camiones de limpieza, o sea, era muy loco verlo. O sea, por ahí nosotros íbamos porque éramos una masa. Íbamos todos juntos. Se me ven en manada. Sí, éramos todos juntos. Salíamos del grupo Scout y nos íbamos a la casa de uno o a donde, y nos íbamos todos a bailar. Dancing discoteca. Sí. Dancing discoteca, las chicas a un costado, el Verde contando chistes con Pepa y nosotros ahí. Era un show eso. Esa era la amistad que no existía. Teníamos una amistad que era muy... All That Jazz. Sí. Una película. Bueno, y después hablaba él de Nieves y Coco, los padres de Pepa, que realmente vale destacar también a las primas de Pepa, a Silvia, Sí. nuestra querida amiga Silvia, que está Pasó a otro plano. con Pepa, la negra Antunes, que era la prima que fue aquela acá en nuestro grupo, Alicia Antunes. Y algo más que quería destacar de Pepa es, él vestía pañuelo en la cabeza, onda Rambo. Él venía al grupo, venía con un pañuelo en la cabeza, usaba de bandolera el bordón. En los chalecos tenía lleno de cosas, brújulas, cortaplumas, papelito, lapicera, chicle, gomita, todo. Preparado. Vos pedías, che, ¿alguien tiene una broma? El tipo sacaba algo, ¿viste? Después tenía el cinturón scout, la villa bien lustrada, porque lustraba la villa, se vestía bien. En esa época usábamos las medias con unas cosas verdes que se llamaban bocacaña. Él estaba prolijo, muy prolijo. Y sí, la camisa siempre remangada, porque iba siempre adelante, loco. La verdad Estaba que siempre listo para servir. siempre Sí, era un sí. personaje, ¿no? Realmente un personaje.
Y ustedes querían saber algo de Osvaldo Mengual. Sí, queríamos conocerlo también porque es un prócer de la unidad Sí. Scout. Bueno, Osvaldo Mengual vino posterior, mucho posterior a lo de Pepa. Osvaldo Mengual es uno de los protagonistas especiales para que también los dinosaurios, si bien los más fuertes fueron en la época de Richie, que nos fueron a buscar a un servidor, a un lugar donde tocábamos, que tocábamos con Silvia en el teatro en el Abasto, que Ajá. había unos chicos que nos fueron a buscar para que ¿El vengamos grupo acá. folclórico? Sí, Sí. sí. Eso fue para los 50 años del grupo. Pero para los 40 años del grupo Scout, el grupo Scout está cumpliendo 70 el año que viene. Sí. O sea, Para los 40 creo que estuve. Sí. Sí. Hace 30 años atrás, Osvaldo Mengual nos fue a buscar al resto de los pibes. Nos encontraron y yo tuve una charla que conocí a María Rosa y Osvaldo Mengual, donde llevé fotos del grupo y tuvimos una tarde que nos contamos todo, experiencias, historias, anécdotas de campamento, y realmente conocí a una persona que hoy en día yo la extraño mucho, y tenemos muchas charlas a veces con María Rosa, y realmente son esas personas que vos decís, pucha, ¿no? Qué pena, ¿no? Lamentablemente esto es así, el camino de la vida es así, pero un tipo que se dedicó a buscar a los anteriores scouts, y bueno, es un poco lo que después yo tomé la posta para convertir que los antiguos scouts vuelvan a los grupos, y sobre todo nuestros dinos, nuestros antiguos scouts, nuestros dinosaurios. Contá quién era María Rosa, porque estás hablando de María, María Rosa fue Rosa. una educadora, la aquela del grupo Santiago Apóstol. El que no fue lobato de María Rosa no pasó por el grupo Scout, era un cariño grande para María Rosa, sus hijos que también fueron Scout acá. Nada, qué sé yo. Y así nosotros transcurrimos todo este grupo disfrutando cosas, ¿no? Hoy María Rosa está dentro del equipo de los antiguos Scouts. Sí, viene muy seguido. Sí. Sí. Hemos disfrutado mucho sus comidas también en campamento. Muchos de acá Los guisos de lenteja. fueron lobatos de María Rosa, así que divino. Un gran recuerdo para todos. ¿Cómo, Qué lindo. ¿Cómo era Amengual, tipo, fuera del grupo? ¿O era él mismo? Mirá, vuelvo a decirte, yo lo poco que lo conocí, lo poco que lo pude disfrutar, fue un tipo muy abierto. A mí no me conocía, me abrió las puertas de su casa junto con la vieja, como decimos nosotros, y tuvimos una charla, él poniéndome a mí al tanto de los años que yo no había estado en el grupo, y nada, él abrió una puerta muy grande para nosotros. O sea, de hecho, ese año vivimos acá, conocimos a los viejos fundadores, nos reencontramos con algunos chicos, después volvimos acá, yo no sé si fue para eso, antes que nos juntamos acá en el patio, ¿verdad? Que estuvimos vos, yo y Guille Codecido. Y Que hubo una reunión acá que querían saber quién era Pepa, una cosa Sí, así. bueno, eso yo creí que era para los 40 años. Sí, fue ahí para los 40. Sí. Fue para los 40. Que lo vi a Nacho, Sí. me dijiste, no, está igual Nacho, o estaba igual. Lacho es un antiguo scout también, que fue jefe de grupo, dirigente de acá, acá del grupo scout. Y tengo una anécdota. Fui, lo encaré, yo ya era esto. Pelado, unos kilos menos. Y Lacho me había visto la última vez que tenía 14 años yo. Y voy y le digo, Lacho, ¿te acordás de mí? Me dice, no, me acuerdo de tu voz. Me dice. La verdad que tenés una voz bastante grave. Es muy particular. Característica, sí. Y es más, el primo de Fabián, que toca la batería, Sí. bueno, yo toco saxofón, me dice, bueno, decile a mi primo, el primo me dice, habla con mi primo, que él es baterista, yo precisaba un baterista. Perdón, lo conocí a este chico, a este pibito, cuando había nacido, yo lo vi en la panza de la madre.
Y estuve con ellos hasta los 12 años de este pibe. Y después Mirá. nada, se abrieron las vidas, no lo vi más. Hace 3 años le mando la primera comunicación después de 40 o 50 años. Digo, mirá, Dani, ¿cómo te va? Yo soy Daniel Aspreda, ¿te acordás? El primer mensaje me manda. Hablas igual. Bien. Sí, convengamos que yo de chico quería ser mecánico, Pepa creo que quería ser astronauta, y Sí. el verde quería ser funebrero. Funebrero. Él quería ser Yo funebrero. quería ser funebrero. Él quería ser funebrero. Era una cosa es extraño. No, bueno, El grupo Scout siempre tuvo personajes. sí, ¿sabes? pero me gustaban los coches. Sí. Yo decía, doy la vida por manejar uno de esos coches. Y nunca aprendí a manejar. Eso es lo peor. Bueno, No sé y dentro manejar. de toda esta maraña de cosas que vamos contando, Osvaldo Mengual, un tipo que disfrutó acá trabajar con los Scouts, y posteriormente entró la esposa, después vinieron sus hijos, María Sí. Rosa iba con sus hijos a los campamentos, y Osvaldito es un tipo pleno, ¿no? Que laburó mucho. Vuelvo a decir, yo no tuve mucho contacto a nivel grupo, porque yo ya no estaba en el grupo, pero él fue el responsable de que nosotros vengamos acá a participar a los 40 años, que fue la primera vez que volvimos después de un tiempo de dejar el grupo. Y 10 años después arrancamos hasta la actualidad con los dinosaurios. Rock Scout, antiguo Scout y todo. Pero sí me trajiste a la mente cómo formó el grupo Robert Pepa. Pepa. Fue con los amigos. Fue con Sí, los ni más ni amigos. menos. Dato importantísimo. Sí. Eso Porque me hizo venía acordar. solo, Me dijo, venía solo. che, vení porque estamos armando esto ahí. Dale, necesito. Bueno, yo ya después de Santadela no había participado más. Claro. Y es verdad, Sí. tal cual eso, lo armó él. Santadela fue un grupo lindo de chicos, ¿viste? De amigos vecinos del barrio que íbamos a disfrutar un lugar mágico. Él decía por las actualidades, el momento que se estaba viviendo, después nos echaron del grupo, literalmente nos echaron. Calculen ustedes que esto fue en el año 74, 75, Sí. 76, 1976. Dictadura militar. Sí, Santadela Santadela, para los que no conocen, la posición geográfica está lindero al ejército, regimiento 1 de patricios. En esa época había una caballería que no está más ahora, no está más, hay un parque. verdad. El campo de El otro polo, día lo la vi. tienda militar, la sastrería militar, Eso no está más. no está más, todo eso no está más. Pero Vos era todo vivías ahí militar. a una cuadra. Vos Yo vivías vivía enfrente. Yo vivía enfrente. En Clay. Y claro, ver en esa época a pibes que gritaban, que corrían, que amaban la naturaleza, que de la nada construían con los árboles carpas, casas, refugios No, sobre elevados. todo que iban a pintar hospitales, Sí, iban sí, a sí, sí. hacer obras para los demás. Era muy mal subversivo. visto, era subversivo. Entonces nos Era echaron. subversivo. Y ahí fue donde nosotros conocimos al Santiago Apóstol, en un campamento en Villaguay de Entre Ríos. Pero bueno, estamos hablando de dos potencias acá, de Osvaldo Mengual, Sí. grandes referentes, ¿no? Sí, totalmente. Grandes referentes porque Osvaldo era un señor grande, padre de familia, casado, que laburaban. Hoy en día hay un montón. Acá tenemos un montón de padres, padres de familia que Sí, trabajan. Pero en esa época no era normal verlos porque eran más los jóvenes, los pibes los que estaban Sí. en los grupos cercados. Y bueno, y Pepa, que fue un personaje lindo, así como decía él, tengo recuerdos de haber estado en el campamento en Villaguay, donde el tipo estuvo 9 días en un bote inflable con eslaque de asma, donde Daniel España en el campamento Daniel en 1989 creo que fue, o en el 90, No, en Charpaquí. no, en el 89 yo me fui a Italia. Ah, No, estás hablando de 10 años, 79. No, ya estábamos acá. Daniel España, ¿Sí? había que poner la inyección. Pepa estaba con asma. Y Daniel España era un tipo que era así,
Así era, Daniel España era así. Y no, perdón. Perdón, esto te corrijo y para que nos pongamos, en el 84 falleció Pepa. 84, bueno, Así que- 91. No, 91 no. No, vamos para atrás. Bueno. 89. No. No, No, vamos para atrás. 84, Bueno, 89. por ahí. Bueno, fuimos al campamento en Sí. Champaquí, loco. No me acuerdo en qué año. Y tenía un ataque de asma. Che, ¿Qué hace? Era la Ford blanca, la de Daniel España. Lo sube arriba de la Ford blanca. Pepa estaba así, liquidado. Le bajó el pantalón, le puso la inyección, ¡pac! Y lo dejó ahí y se fue. Y el tipo quedó. Al rato, después fue, lo agarró y lo sacó. Historias locas, lindas, grandes recuerdos, ¿no? De emociones. Hay un campamento también en Nonos, que entraba Lacho, Horacio Masachesi, que era dirigente nuestro, a ver qué estaban, si se dormían, de qué tanto era la charla. Y estábamos todos durmiendo y Pepa estaba peinándose, ¿no? Era, cuento la mitad porque la otra mitad no se puede contar. Y estaba peinándose. Este tipo se peinaba, se maquillaba, se preparaba y estaba listo por si las dudas había que hacer algo de noche. Entonces el tipo estaba preparado, se dormía vestido. Dormía vestido preparado por si había que ir a bailar, si había que, ¿viste? No, sí. Era una cosa hermosa. Sí, no, Grandes recuerdos. Sí, O sea, sí. como decía Dani, eran todas vivencias que teníamos, pero que fuera de eso, seguíamos siendo amigos fuera de esto, del colegio, Pepa no venía al colegio y nosotros le esperábamos que el tipo vivía enfrente, porque él vivía en una casa, que después compraron la casa, hicieron un edificio y le dieron un departamento a los padres. Claro. Y el tipo estaba ahí, espiaba, y nosotros estábamos al lado de acá, ¡Pepa! Y el tipo abría y nos espiaba, ¿viste? Y nos saludaba. Cosa de loco. No No. venía porque le agarró un ataque de asma, Bueno, organizó en la escuela, un día viene un reemplazo, un profesor de matemáticas, gay, homosexual, un tipo que venía de España. Sí. Era argentino, pero había trabajado en España. Bueno, la escuela nuestra, mucha cuestión militar, eclesiástica, mucha. Y el tipo era una maravilla. Juan Carlos Jiménez, una maravilla. Va que entramos a enterarnos que lo querían rajar por su condición sexual. Sí. Bueno, en ese tiempo era. Y Pepa Claro, organiza estamos hablando una- del año 70 y Claro, pico. Sí, en ese momento era complicado. Pepa organiza una toma de la escuela primaria que terminó a los piedrazos, nosotros en la vereda enfrente, en la casa, tirándole piedra a la escuela con todos los directivos fuera. Ahí va. Es un montón. Era un loco Organizó lindo. algo que Era un loco terminó lindo. en eso. Era un loco lindo. Pero era más que justo, porque el tipo, bueno, recién 40, 50 años después, vio algo que hoy por hoy, Que hoy normal. nada, se Sí, trata de no, normalizar y sí, naturalizar. sí. ¿Y se quedó el Y profesor re- al final? ¿Eh? ¿Se quedó el profesor al final? No, imagínate que... No, eran otras historias. sí, El eran colegio otras, muy sí. católico de esa época era Sí, blanco bueno, o sí, era negro. católico, sí, no no, había, sí, obvio. Sí, no había un gris. no había gris. Sí, tampoco, no es que los culpo tanto, formaban parte de ese mundo. Ah, sí, era esa época, era el pensamiento de esa época. El o mundo sea, era así. Ahora lo vemos con otros ojos, pero en ese momento se pensaba así y no se cuestionaba. Sí. No los culpo a los tipos, pero digo esto de Pepa que era algo tan natural en él, armar movimientos. No, sí, ya de, Ah, y proteger a la organizó gente muchas también. cosas. Encima de Al pequeño. cuidado, en Sí, servicio obvio, al otro. Al débil protegerlo siempre. Sí, sí. En servicio al otro. Claro. Y otra cosa que también está bueno para destacar, que el grupo Scout nuestro tiene a Claudio Carvajal, a Pepa, como nombre de la comunidad Robert. Sí. Y la unidad Scout tiene el nombre de Osvaldo Mengual. Osvaldo Mengual. O sea, y Qué Tal bueno. cual. evidentemente fueron personas que han marcado
o han dejado una huella en nuestro grupo, ¿no? Porque Sí, sí, sí. lindo, ¿no? Hay mucha gente que ha pasado por acá por el grupo, gente muy linda, que a todos ellos les mandamos un beso grande y les quiero recordar que el año que viene, 2027, cumplimos 70 años, los quiero a todos en el aniversario. Yo por suerte 63. Menos mal, Ay, casi. menos mal, cerquita pero no 70. Bueno, ya para ir cerrando el episodio de hoy, ya están avisados, están invitados para el año que viene, para el aniversario 70, así que vengan. Va a ser en mayo, ¿eh? Cumplimos 70 el 25 de mayo. Así que nada, bastante agradecido que estén acá presentes, ustedes dos. Por favor, Realmente les agradezco un montón que se placer. hayan tomado el tiempo de venir hasta acá y contar nuestra anécdotas sobre nuestro prócer, nuestros próceres. Que nada, es realmente lindo saber esto y saber cómo fueron en vida también. Y Sí, conocerlo del lado más humano y no solo la estrella de Claudio Carvajal o Osvaldo Mengual, sino conocerlo el día a día como fueron ustedes. Seguro. No, encima, seguro. siendo amigos, ustedes son dos leyendas y amigos de otras dos leyendas para nuestro grupo y para personas más que se cruzaron en la vida. Leyenda, nosotros somos Leyenda. dos. La verdad. Somos poligrillos. Yo, Pero nada. los $10.000 me lo pagan ahora. No, o- después. Ah, después. eso es. estamos Estamos- al aire, no, perdón. Ah, no cortamos todavía. No. Que edición más de eso, por favor. Toma, toma. No, che, y gracias. Un gracias al Verde, que un amigazo, realmente. No, por Sí, favor, no. por favor. No sé cuántos años nos conocemos, pero nos conocemos hace muchos años. Éramos muy chicos, Sí, bueno, escuela primaria. muy chicos. Calculen que yo creo que del año 74 nos conocemos. Sí. 1974. Fuimos a la misma escuela, nada más que turno mañana, turno Turno tarde. tarde. Y nada, después a través de Pepa nos Sí, conocimos. sí. Hemos estado en algún campo galáctico o algún campo de, Ah, sí. de sí. guerra contra los enemigos. Con el capitán Con el adelante. capitán adelante, sí. Sí. Disfrutando las meriendas. Bueno, él era vecino, en la calle Arévalo tenía de vecino a Cacho Mandrafina, que era un escritor dibujante Sí. de la revista, no me acuerdo cuál revista, D'Artagnan o Alguna de ellas era así. Y le pasaba revista y era nada. Y todas me las pasaba a mi cabeza, porque era bla, y contaba las historias, pero aparte las contaba y las actuaba. Sí. Desde el verbo las actuaba y agregaba cosas que te hacían cagar de risa. En realidad no decía eso el texto, él le agregaba. Sí. Perdón. O sea, vale aclarar también que, por ejemplo, hay otro chico que es de nuestra camada, que no sé si fue scout, el Guillermo Almada, que era de Guillermo esa Almada. época, vivía en el mismo edificio que Pepa, en el Al piso lado. 1 o al Correcto, al lado. lado. Y el loco hoy es un gran dibujante, Sí, caricaturista. En Caricaturista esa de época Asqueso. jugábamos todo, y yo con Guille, por ejemplo, nos juntábamos, íbamos a la Plaza del Magro a comprar revistas o a cambiar las revistas Paturucito, Lupín, en esa época, y mirábamos, y también contábamos, y comprábamos papel de calcar, y hacíamos historietas, lo pegábamos, y lo pasábamos por una maquinita que se llamaba Cinegraph. Googleen, Cinegraph. Se hacía Sí. un rollo Sí. de. Y se pasaba así y a pasaba mano. la película. Y nosotros hacíamos las historietas. Sí. Mirá. No, qué lindo. No, Qué te- lindo. una anécdota chistosa. Un día nos vamos ahí en el departamento, nos encerramos en la pieza. Y saca una caja, porque también eso me viene a la cabeza. Nos encerramos en la pieza y sacaba algo de no sé dónde. Y toda una historia. Y saca una caja de zapatos llena de fotos de la familia. Y nosotros, aparte, oficiábamos de monaguillos en la Santadela, que Sí. lo hacíamos por la propina. Entregaba en los casamientos. Sí. Pero tenía estampita. Y en una me iba, y aparte era de hablar rápido.
No, su cabeza iba muy Te rápido. contaba una historia, agarraba y te contaba una historia. Sí, te sí, la sí. fabulaba. Pero era muy. Pero a tal punto, y esto yo ahora lo cuento lento y por ahí no tiene gracia, pero me acuerdo la vivencia y es algo que me hizo cagar de risa por años. Me iba mostrando, mira, esta es mi tía tanto, esta es mi tía. Sí, esta es mi prima ya lo vi, esta es mi tía. Y agarro una estampita de... uno que dejó todo, no sé si no sé cuál santo que se despoja. Bueno, esta es mi tía. Y agarra la estampita que se le cruzó y dice, este es mi tío Antonio. Que casero. se le cruzó y me dijo, este es mi tío Antonio, por decir, sabiendo que era una estampita. Y yo me reí por el resto de mi vida, me reí. Porque dije, ¿qué tipo? ¿Qué hijo de puta? Perdón la palabra, pero así era la cabeza. Improvisaba cosas, tiraba cosas así ¿Qué y personaje? graciosas, qué sé yo, tremendo. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? No, es Tremendo. increíble. Es increíble escuchar. Eso fue cada día, ¿eh? Eso fue cada día. Cada día de su vida fue eso. No, es Y increíble. la acción. Acción. Y la buena acción. Sí, la buena acción. ¿Viste? Y transgredir. También transgresor. O sea, Que para esa época era mucho. que era mucho. Y él dijo en un momento, Daniel, algunos padres no querían que estemos con él porque era Sí. muy loco. Bueno, los padres de los demás no lo querían. Nada, mi viejo sí lo quería y jugaba encima con él porque era así, era un monito chiquito. Y lo agarraba, no, Juan, no me jodas, gritaba. Y mi viejo lo agarraba y, ¿viste? Pepa la peluda, Cornelio, no me acuerdo cuántos son los nombres que le habían puesto. Pero Pepa era Pepa San Martín. San había Martín. puesto. San Martín, Cornelio, dije sí. Cornelio, San No, Martín. San Martín. Porque el tipo tenía ese porte, ¿viste? Tenía ese porte. eh, Era, ¿viste? Vos mirás a San Martín y San Martín está siempre así. ¿Para un lado o para el otro? Él era San Martín. peluda. Y se ponía la peluda, la gata Peluda porque era flaco y con todos los pelos ahí Sí, volcados. sí, de todo lo decía. Pero Pepa siempre fue Pepa. Pepa fue Pepa. ¿Qué tipazo? ¿Qué Pepa tipazo? fue. Estudiamos juntos taekwondo en el Club Rosedal del barrio. Claro. Y un día, cuando falleció, le pusieron un cosito de bronce ahí. Llamaron al gimnasio, Claudio Carvajal también. Mirá. No tenía esa data. Después el gimnasio salió, se hizo pista de hielo. Y ahora no me acuerdo si sigue estando la pista de hielo. Bueno, la realidad es que en toda esta energía, Pepa empezó a automedicarse el Decadrón a través de un compañero de la secundaria que el padre era médico. Entonces, este compañero le traía los talonarios, porque el Decadrón es un corticoide que es fuertísimo. Yo no sé si te lo acordás que estaba como hinchado Sí. en la última época. Y el último día de su vida fuimos a comer una picada. Pero una picada que tenía mariscos. Y él era alérgico a los mariscos, pero como no comía nunca, la comió y su corazón estaba bastante castigado con este medicamento. Sí. Que lo sacaba de las crisis por una semana. Y por eso, y en esa etapa, en ese año, se puso a hacer taekwondo y montones de cosas. Aceleró más a fondo. Es más, usó ese medicamento para hacer más cosas, para estar más libre de hacer más cosas. Pero su corazón no le respondió. Entonces, nada, le produjo un shock alérgico. Y a mí me dejó en la parada del colectivo y me llaman no sé, a las 3 de la madrugada. Y me llaman a casa a las 7, 8 de la mañana. Que había fallecido mi mamá, que no estaba muy bien. Me dice, Daniel, falleció un amigo tuyo del asma. Y yo pensé en mi querido compañero de escuela, el chino Arakaki, que
que es asmático Sí. hasta el día de hoy. Y nada, Bien. y era el querido amigo. Bueno, gracias chicos, gracias por... No, a Vamos ustedes, a ver. muchísimas gracias Gracias a ustedes. por contarnos. Para nosotros estas no murió, historias. igual para nosotros no murió. No, No, porque para mí una persona muere cuando es olvidada. Sí, tal cual. Hay que tener en cuenta eso siempre. sí. Ninguno de los dos, ni Osvaldo ni Claro, Pepa. totalmente, no. Una persona que dejó una huella siempre va a ser recordada. Capaz con el paso del tiempo, acá 100 años, es lo normal, lo de la vida. Así que nada. Bueno, para cerrar el episodio de hoy, les vengo a recordar que, como bien contó nuestro querido Daniel y nuestro querido Peri, a Pepa nada lo frenó, aún teniendo esta condición de asma. Así que si ustedes pasan por lo mismo, por otras cosas o por dificultades de la vida, no frenen. Sigan. Está bien tomarse un descansito, pero sigan mandándole. Que mientras tengamos nuestro objetivo en claro, lo vamos a lograr. Así que nada, Sí. nos despedimos de este episodio, espero que les haya gustado. Un beso enorme. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan el video para que llegue a más personas. Y nada, un beso enorme y gracias por vernos hasta ahora. Nos vemos en el siguiente episodio.